Bajó La la regamos. base señal. Bueno, martes 4 de agosto de 2020, bienvenidos a todos. Mi nombre es Diego Quintana, conmigo me acompaña Nico Solop. Bienvenidos a todos a otro Insane Webinar de Webcom, esta vez de la mano del equipo de BIM. Vamos a trabajar 30 minutos súper intensos en ver cuáles son las 7 mejores prácticas de BIM Backup con respecto a lo que es ambientes virtuales en vSphere. Participa en el sorteo. La diferencia con otros webinars es que hoy tenemos un grupito de si quieren, de regalos. Un kit para el hogar con una cafetera, un kit de tecnología, un parlante Bluetooth Sony, muy copado, lindo color. Y un kit de porte de bolsa de boxeo, guantes y soga para aquellos que quieran estar en forma. Si el backup les falla, chicos, ya saben a qué darle. Se pueden dedicar a pegarle un ratito a la bolsa. Un poco a la bolsa y se acaba el problema. Es importante que tengan en cuenta que van a recibir por la dirección de correo que se registraron una encuesta. También vamos a tirarla por acá para que ustedes completen, y aquellos que completen la encuesta con unos datos nada más, no es mucho, vamos a poder hacer este sorteo al final del webinar. Y obviamente nuestro equipo de marketing se va a asegurar de que les llegue a cada uno de ustedes todos los regalos. Bueno, hablando un poco de quiénes somos, Nico, ¿quién sos? Bueno, mi nombre es Nicolás Solop, soy uno de los socios fundadores de Webcom, pero también tengo el rol de Service Operations Manager, así que de alguna forma u otra estoy a cargo de todos los servicios profesionales que brindamos. Y por 10º año consecutivo soy VMware vExpert, así que algún recorrido tengo. De hecho, tengo más canas de las que tenía cuando arrancamos a hacer todo esto hace tantos años. Bien, esto de, bueno, Diego Quintana, como les dije antes, esto de ser vExpert, que también somos veteranos en esto, no tiene que ver con escribir posts, sino tiene que ver con el impacto que estamos generando dentro de la comunidad tecnológica, ¿sí? Es súper importante que hace 14 años atrás, cuando arrancó Webcom, y 10 que tenemos como vExpert, hemos logrado llevar este cambio tan importante en lo que fue los centros de cómputos, la virtualización de los centros de cómputos, dentro de toda Latinoamérica. Entonces creo que tiene que ver con eso, y sumar esta experiencia con lo de BIM creo que va a estar bueno, porque le vamos a poder dar más contexto a todo lo que tiene que ver con las mejores prácticas del backup de BIM. Fuimos reconocidos este año, solo como dato, como Partner of the Year en transformación digital, un logro impresionante. Este es un logro de todo el equipo de Webcom, también de los argentinos, que hemos hecho nuestro esfuerzo y hemos llevado otra compañía más a una distinción global. Estamos súper orgullosos, y gracias a todos ustedes que nos eligen como clientes y partners y nos apoyan para haber logrado esto. Y sin lugar a dudas, algo muy importante para este webinar es que por 2º año consecutivo BIM, gracias a ellos, nos reconocieron como el Impact Partner del año para el sur de Latinoamérica. Sí, no es menor el reconocimiento en los dos casos, ¿no? Pensemos que la propuesta de Webcom siempre es simplificar el centro de cómputos y todo lo que orbita alrededor de él. Así que es un reconocimiento a tantos años de trabajo, tantos años de esfuerzo, y tener este tipo de reconocimiento es lo que hace es ayudarnos cada vez más a elevar la vara y a traer propuestas nuevas, a traer propuestas mejores, a acercarnos a nuestros clientes de una forma mucho más rica y creativa, ¿sí? No podemos ganar de vuelta la Champions o el Mundial de Clubes con el mismo equipo. Hay que reforzarse y hay que seguir creciendo. Así que este tipo de actividades como estos webinars reflejan todas estas cosas nuevas que estamos impulsando o reimpulsando desde Webcom. Muy, muy interesante. Además, el equipo que tenemos laburando con nosotros, que es parte de este gran logro. Así que también una felicitación para ellos. Y bueno, hablamos ahora sí. Ya no hay más introducción. Vamos directo a las 7 mejores prácticas que recomienda Webcom para la tecnología de BIM sobre vSphere. Bueno, primero, actualización de tu infraestructura o de la infraestructura en general. El primer punto, que es para nosotros clave para Webcom y todo el equipo de Webcom con nuestros clientes y no clientes, es que tengan su infraestructura al día. Hace poquito VMware lanzó vSphere 7 cargado pero repleto de funcionalidades. Una de las más disruptivas son los contenedores. Todo el soporte a contenedores ya de forma nativa y también a través del proyecto Tanzu. Y ahora BIM, en su versión 10, soporta vSphere 7. Es decir, a no dormirse, ya pueden upgradear a vSphere 7 aquellos que tienen soporte y suscripción activa, y de lo mismo al lado de BIM, hacer rápido
el pasaje a Vim 10, que ya soporta un montón de cosas nuevas, sobre todo BeefVR 7, y ahora voy a describir, si quieren, rápido, por qué hay que estar atento al upgrade a la versión 10. Primero porque se viene ya el soporte al backup en NAS, es decir, soporta NFS 3.0, 4.1, o sea, podemos utilizar dispositivos NAS o cajas que tienen soporte de protocolo NAS directamente para presentarlas a Vim y tener un repositorio directamente ahí. Aparece fuerte el concepto de Scale Up y Capacity Tier para copias inmediatas. Antes no estaba disponible, ahora se puede hacer y esto va a empezar digamos, a agilizar los backups en términos de crecimiento. ¿Sí? El Scale Up es una funcionalidad que necesitaba Vim hace un tiempo y ahora la tiene y está buenísima. Otro punto importante que tiene que ver con los datos inmutables, soportando Local Objects de AWS en S3, es decir, ustedes van a poder usar el Cloud Tier y hacer un bloqueo de los repositorios de S3 para que no sean reescritos. Esto está buenísimo, Nico, sobre todo con el tema del ransomware que están ahora todos preocupados, ¿no? De alguna manera está emulando ese comportamiento que teníamos en los sistemas de cinta, en los worm, write once, read many. Entonces, de alguna manera vos lo escribís una sola vez, lo podés leer N, pero no lo podés tocar, no lo podés modificar. Así que con el tema del ransomware, este tipo de cosas está buenísimo, porque una vez que cae adentro ya no lo podés manipular más. Atento a esos, alguno que esté medio dormido, si ya tienen las funcionalidades o si instalaron Vim 10, créense un bucket de S3 y hagan la prueba de empezar a mandar algo ahí. No se duerman, porque cuando lo van a necesitar no lo van a saber configurar o van a tener algunos temas de performance, sobre todo por el acceso a Internet. No se olviden que cuando uno sube contenido a S3 es tráfico de subida, es algo que siempre les digo, no se duerman, porque necesitan benchmarkear y ver bien qué tráfico tienen contra estos buckets y a partir de ahí hacer sus cálculos de cuánto tardan en subir sus backups. ¿Sí? Y bueno, súper importante. En bajar, perdón, porque una cosa es subir, está buenísimo, estamos cubiertos por el ransomware, mucho mejor, pero tenemos que probar de traerlo de vuelta y poder correrlo y poder levantarlo de alguna manera. Es lo que decía ayer de probar el airbag al principio. Totalmente. Pero sí, es mucho más lento la subida generalmente que la bajada. Totalmente. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Eso, hay que hacer que el dato se respalde y después, como dice Nico, bajarlo. Esquema GFS para backups nativos. Antes estaba disponible solo para backup copy y ahora ya lo tenemos directamente en un backup nativo. Esto del GFS es histórico, Grandfather, Father and Son. Es ese esquema de rotación que se usaba en las cintas anteriormente. Bueno, ahora está disponible, ya lo pueden usar. Para mí está buenísima que esta funcionalidad ya esté disponible. Tenemos mejoras de 2 veces en lo que es compresión y aceleración de ancho de banda en vínculos lentos y hay unas funcionalidades especiales para cuando tenés vínculos de más de 100 megabits. En este caso, por nuestro tipo de mercado, me quiero centrar en que tenemos una mejora del doble prácticamente en tema de ancho de banda. Múltiples instance recovery a la vez, es decir, cuando haya una situación de crisis. Me voy, bien. Ahí puedo entrar, bueno, nos pisamos mal. No, esto es buenísimo porque antes vos podías hacer la recupero de una máquina instantánea directamente desde el repositorio donde teníamos el backup y estábamos limitados 100% a correr solamente un recovery a la vez. Entonces, a partir de ahora podemos levantar varias máquinas desde el repositorio. A ver, si el repositorio tiene performance y capacidad disponible para poder darnos el rendimiento que necesitamos, genial. Ya podemos explotarlo y está buenísimo. Ni hablar. Seguimos con un agente mejorado para lo que tiene que ver con backups de varios discos de una VM a la vez. Antes se hacía de a un BMDK, ahora se puede disparar varios BMDKs en simultáneo. Y una funcionalidad que es Backup Resume. Si uno pausa el backup, después lo puede resumir y continúa desde el punto donde estaba. Ya sea porque hay algún tipo de tema de performance o un tema de ventana que uno tiene que suspender. Bueno, puede haber un Backup Resume. Agente de Linux mejorado, sobre todo para lo que es de duplicación, algo que estaban reclamando mucho, con soporte para Postgre y MySQL. Ya hay varios que deben estar bastante contentos con esto. Y una sorpresa, a último momento ya está disponible el Linux Virtual Proxy. Más que nada está pensado para ambientes SMB, todavía no es algo que sea para grandes ambientes y solo y exclusivamente para VMware.
Obviamente es una máquina que hay que instalar nosotros mismos con Red Hat, CentOS, OpenSUSE, Ubuntu, y a partir de ahí se instalan los componentes de proxy. No es un virtual appliance como probablemente están acostumbrados con otros tipos de soluciones. Pero me parece que es un buen avance, ¿no? O sea, el hecho de ya tener un Linux. Sí, está buenísimo, y lo que tiene interesante es que esto es algo que los clientes pedían muchísimo. Me haces poner una máquina Windows para poder correr el proxy, y tal vez te encontrás con empresas que solamente tenían Linux. Y los estábamos empujando sí o sí a poner los proxies sobre Windows. Nada, es una buena noticia, es algo que yo estoy convencido de que muchos clientes van a sacar el provecho rápido, ¿sí? Rápidamente se van a subir a esto, van a deshabilitar los proxies Windows y van a moverse hacia este lado. La segunda mejor práctica, la regla del 3-2-1. Pocos la escucharon. Esto hay que decirlo. La regla del 3-2-1, pocos la escucharon, pero es súper eficiente para tener en cuenta en términos de backup. Hablamos de 3 copias diferentes de datos, Nico. Sí, o sea, son 3 backups distintos, ¿sí? Que buscamos del mismo objeto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos 3 copias? Porque la primera puede fallar, ¿sí? El segundo paso, ¿por qué pedimos 2 medios diferentes? Porque el medio puede fallar también. Y por último, un medio externo, una réplica a la nube o la subida o la llevada de la cinta a un sitio secundario. Entonces, si lo revisamos de vuelta, es 3-2-1, 3 copias diferentes en 2 medios distintos, y una de esas copias o uno de esos medios fuera de la oficina, ¿sí? O sea, las permutaciones de esto se pueden hacer y pueden crecer los números, pero lo ideal sería nunca bajarlos. Nunca estar por debajo de un 3 o de un 2 y mucho menos de un 1. O sea, siempre tenemos que tener una copia fuera de la oficina. Que de alguna forma hoy, ya te lo cierro, con los medios que tenemos y con la simplicidad de la tecnología de BIM, para replicar y sacar la información afuera con soluciones como la de Cloud Connect, es un gol de media cancha. Tal cual, era lo que decíamos al principio, Nico, el hecho de poder usar, por ejemplo, buckets de S3 para hacer el sitio externo. Ya no es necesario replicar de un centro de cómputos a otro. Hasta sería más eficiente tirarlo a la nube y quizás después lo bajás en el otro sitio en caso de necesitarlo, ¿sí? Me parece que es como es un tercer punto como para garantizar de alguna manera que tenés disponibilidad de esos datos. Y obviamente con esto de que los objetos están bloqueados, ese sitio externo ahora sí te es realmente seguro, porque nadie va a poder modificar la integridad de esos datos, ¿no? O acceder a esos datos y modificarlos. Súper importante estos 3 puntos. La tercera recomendación que tenemos es elegir adecuadamente los modos de transporte en función de la eficiencia que queremos obtener. Bien. Esto es lo que nosotros identificamos muchas veces la causa principal de los problemas de backup. No definir bien el modo de transporte que vamos a utilizar para mover la información que estamos respaldando del origen, pasando por el proxy, al medio final. Entonces, cuanto mejor podamos definir esto, mejores rendimientos vamos a tener de backup y, por supuesto, de restore. Así que vamos a conocerlos. Primero que nada, tenemos 3 tipos de... Sí, dale. No. Es definir que tenemos 3 tipos: Network o NVD, Direct Storage Access y Virtual Appliance o JAD, si querés. Para el primero, arranco rápido, es creo que uno de los que más usan. En general, como ventaja, tiene una configuración que es más rápida, incluso no requiere configuración, por eso digo que es uno de los más utilizados. Se soportan en términos de configuración que estén en ambientes físicos o virtuales. Esto hace un tiempito ya, cuando se soportó el hecho de hacer backup de equipos físicos, agregó mucha agilidad para incorporarlos dentro del backup de BIM. Esto habilita a que haya una instalación 100% virtual de este tipo de funcionalidades. Después puede funcionar muy rápido en términos de que si vos tenés placas de 10 GB, rápidamente podés tomar, performance de estas placas. Ni hablar si tenés 4 placas de 10 GB, generalmente son 2 placas de 10 GB, pero si vos podés tener 4 placas de 10 GB, vuela, ¿no? Como desventaja, está claro que se apoya sobre las interfaces de management de los servidores SX y ahí tenemos un temita de degradación de performance. Sí, y es súper interesante porque algo que no se sabe mucho es que VMware, vSphere, corta y pone un techo a un 40%
del ancho de banda disponible para tráfico no vFear. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos pasando tráfico, ¿sí?, por ahí adentro y pensamos pasar el backup, tenemos un techo del 40%, con suerte, de lo máximo que podemos transmitir por ese vínculo. Eso no lo sabe casi nadie. No lo sabe casi nadie. Y es súper importante porque nunca es solamente el tráfico de backup el que está pasando por ahí. Siempre hay otro tipo de tráfico, o el de monitoreo, o alguna otra cosa que está caminando por dentro de esos vínculos. Entonces, cuando nosotros disparamos el backup, no tenemos 1 giga, tenemos el 40% de eso con suerte. Entonces, siempre piensen que si van a tomar un backup vía red, los vínculos de 1 giga tal vez no sean el mejor negocio. ¿Sí? Entendemos que muchas veces es la única alternativa que hay y no hay otro tipo de backup que podamos explotar. Sí, incluso no te suena conocido cuando decían, no, pero espera porque esta placa se la dejo dedicada para backup. Sí, no. Dejá esta placa dedicada. Sí, no importa. O sea, puede estar dedicada, pero la performance que te va a entregar está, como dice Nico, al 40% de la capacidad total del tráfico. Y es algo de vFear, ¿eh? O sea, BIM acá no tiene nada que ver. O sea, es 100% vFear el que está controlando esto y está cortando la cantidad de tráfico que podemos mover por esos vínculos. Tal cual. Bueno, tiene impacto directo en el tráfico de management de toda esta 100%, infraestructura. 100% lo va a afectar. El tráfico de las interfaces de management es recortado por vFear, como decía Nico. Entonces, súper importante en el modo network, el transporte en el modo network, ya vieron cuáles son, digamos, las principales ventajas y desventajas. Ahora, en Direct Access, a mí personalmente es la que más me gusta. 100%. Ya soy medio old school para algunas cosas, pero yo jugaría si vos tenés un infragrande, con un Direct Access y el Cloud Tier. A mí ese sería como el 11 ideal si fuera en el mundo futbolero de cómo configuraría yo una infragrande. Un direct Access contra un Cloud Tier. Los respaldos, como ventaja, se recuperan mucho más rápidos de las máquinas virtuales completas, excepto cuando se usan storage o snapshots, que ahí hay un temita. No tiene impacto sobre los hosts o redes de producción. Los proxies siempre están dedicados, ¿sí?, y toman datos directamente desde la SAN, y el tráfico de respaldo viaja a través del Fabric. Y después hay respaldos obviamente mucho más confiables porque está el acceso directo al storage y hoy las cajas ya soportan este tipo de acceso de una forma súper fluida y nativa. Entonces, creo que le da mucha velocidad y mucha agilidad al backup que de la otra manera no tenía. Ahora, las desventajas, Nico. Sí, con respecto a este último punto, déjame sumarte que esto se da porque a veces, y todos sabemos, ¿no? Creo que la mayoría de los que estamos acá viendo este webinar o participando de alguna forma, sabemos que los snapshots de vFear son muy buenos, pero a veces tienen sus problemas. Por el contrario, los snapshots que tenemos de backup, que son los que utilizamos para tomar el respaldo es mucho más confiable. Desventajas, primero que nada, tenemos que tener infraestructura física. O sea, estamos atentando contra el virtualization first, si querés, de que todo vaya virtual. Tenemos que tener por lo menos un servidor físico con una placa metida conectada al Fabric que nos permita llegar hasta los discos y poder levantar ahí. ¿Es complejo de configurar? Sí, tenés que tener conocimientos de Fibre Channel, tenés que tener conocimientos de zoning, sobre todo, que es bastante complejo, entender cómo van cada uno es HBA. Hacer troubleshooting de eso no es tan simple, no es tan trivial, o sea, te agrega una capa de complejidad encima que para los que no tienen experiencia se puede poner complejo. Y por último, que esto es algo no menor, solamente tenemos la capacidad de hacer restore de full VMs, ¿sí?, pero que hayan sido tomados con discos thick. Disco thin no se puede restaurar. Estamos esperando que esto ¿cómo se llama? Se resuelva en las próximas versiones. Eso sería ideal poder hacerlo porque la verdad es que hoy por hoy muchísima gente está usando backups, está usando backups y haciendo backups sobre máquinas con disco thin. Así que de alguna forma vamos a encontrar para poder hacerlo y llevarlo. Como dije antes, es obviamente mi opción preferida para ambientes muy, muy grandes, ¿no? O sea, sí, donde realmente te gusta jugar y decir, tengo una SAN y le saco provecho, digamos, haber construido tú una infraestructura de storage. Después tengo el tercer y último método de transporte, es el Virtual Appliance o JAD. También es bastante usado y conocido, que es, como principal ventaja, es un acceso rápido y directo, ¿no?, al disco. Pero esto usa 100% todo el stack de VMware, el I/O de los ESX. Y, ¿sí? O sea, tiene un impacto fuerte ahí a la hora de cómo le pega a la VM y al SX. Y soporta cualquier tipo de almacenamiento,
No, pues usa el de Vfier, así que como le pega a Vfier, cualquier almacenamiento soportado por Vfier lo puede consumir. Totalmente. Y después, por último, se pueden usar máquinas virtuales Windows existentes, evitando esto de la compra o recompra de licencias, que en términos de costo hoy en día te diría que es una ventaja bastante interesante. Sí. Desventajas, Nico. Bueno, los proxies, al ser virtuales, son máquinas virtuales y están consumiendo recursos de la infraestructura. O sea, son máquinas adicionales que estamos metiendo y que están tomando ahí adentro. Así que estamos recortando la capacidad total que tenemos para poder correr máquinas en producción. Sí. Backup sigue siendo producción, por supuesto, pero se entiende. Por otro lado tenemos, y esto es algo que nos pasa seguido, o sea, cuando este modo funciona, lo que hace es levanta los discos, se los agrega, la appliance virtual, la máquina virtual se los agrega, los hace propios y toma el backup directamente de ahí. Muchas veces tenemos problemas cuando las máquinas virtuales tienen snapshot para ser consolidados o tienen más de un snapshot. Siempre, obviamente, el mantenimiento de la infraestructura y del ambiente Vfier recomienda no tener snapshots forever. O sea, los snapshots son para algo puntual, se hace, se prueba, se saca, y eso nos va a hacer las cosas mucho más simples a la hora de trabajar obviamente, con la solución de backup. Bien. Pasando al 4, evaluar las opciones de restore. Miren es interesante. Nosotros en Webcom siempre decimos que el backup no tiene que ser un acto de fe. No. O sea, es súper importante que esto lo tengan todos presente. El backup no tiene que ser un acto de fe, sino más todo lo contrario. Tenemos que poder confiar en lo que estamos restaurando. Entonces, desde ese punto de vista, pasar a la acción, todo lo que es una de las obligaciones que tenemos. No sirve de nada hacer backup y no saber si va a volver cuando lo necesitamos. Por eso está bueno, esto lo tomamos tal cual está recomendado por BIM. Hay 83 tipos de escenarios distintos de, digamos, backup y réplica que te puede proponer BIM, que sería bueno que presten atención y se tomen un ratito para analizar cómo es que yo quiero recuperar frente a qué escenario. Hay 1000 opciones. Las más conocidas, nos centramos en el cuadradito de arriba de todo, que son las Full VM Restore, VM File Restore, Multi VM Instant Recovery. Bueno, ahí ven que son las más usadas. Generalmente uno recupera una máquina o algún file dentro de una máquina. Pero también vean que hay un montón de otras opciones para Active Directory, Exchange, SQL, SharePoint, OneDrive, Oracle. Hay una gran cantidad. Incluso BIM, para todo lo que tiene que ver con Office 365, tiene agentes directos para que vos puedas hacer backup del ambiente de Office 365. No lo vamos a ver en este Inside Webinar, pero para aquellos que tienen Office 365 y están preocupados por el tema ransomware, pregúntenos después por ese tema porque se puede respaldar y pueden estar cubiertos y de muy buena manera. Sí, y es algo súper interesante porque ustedes piensen que al tener tantas opciones de recuperación, tienen que planear muy bien su estrategia de backup y de recuperación. O sea, no pueden llegar a decir, bueno, tengo que recuperar, ¿cómo hago? No, tienen muchas opciones para trabajar y es súper rico porque no todas las soluciones de backup del mercado te ofrecen tantas opciones para recuperarte. Entonces, cuanto más las conozcas, cuanto más las explores y cuanto más las pruebes, mejores estrategias de recuperación podés tener. ¿Sí? No es solamente el backup, no piensen en el backup. ¿Sí? Lo importante acá es el restore. Y fíjense, 83 opciones diferentes de volver con la información. No es menor. Esto se tienen que sentar y tienen que definir una estrategia, tienen que entender sus números. Creo que hay un slide más adelante sobre esto, entender sus números de RTO y RPO para poder definir cuál es mejor su estrategia, tanto de backup como de recuperación. Bien, ahí Nico lo decías, claro. Yo me quiero centrar en una de las mejores prácticas que tienen esto del recovery. Uno de los momentos más estresantes que vivimos en Webcom cuando tienen un problema nuestros clientes es el Active Directory. ¿Sí? Tenemos un tema porque todos tienen miedo como de tocar el Active Directory en el momento del restore. Es como el neurocirujano que toca la columna, digamos, cervical. Ahí y rompiste todo. Tocas ahí y el riesgo de romper todo es muy alto. Entonces, primero sabemos que tengo la posibilidad de hacer recuperación a nivel de contenedores, digamos, de Active Directory, objetos a nivel de Active Directory. Lo van a ver abajo a la izquierda. Traten de, si tienen miedo, si tienen alguna duda, créense una Active Directory de prueba en una VM, en un ambiente nested y hagan la prueba de ese recovery. No le tengan miedo. La mejor forma que les recomendamos en Webcom de poder hacer un restore es probando.
Hagan ambientes Siempre, nested y siempre. prueben a hacer esa recuperación para que cuando necesiten ese dato sepan que lo tienen y cómo lo tienen que recuperar. Porque en algún Sí, momento vas a necesitar recuperar algo de SharePoint o algo vas a necesitar recuperar algo de Exchange y siempre queda la duda, pero ¿podías hacerlo? Sí, sí se puede recuperar el PST, perfectamente, no hay ningún problema. ¿Lo hiciste? No, bueno, hacelo, no, pruébalo. Que totalmente. van a ser los 10 casos de uso más típicos que vas a tener en la organización. Sí, déjame agregarte algo. Hoy en día vivimos en un mundo donde la tecnología tiene tanta flexibilidad que probar esto, chicos, mismo dentro de BIM están las opciones para poder hacerlo. Porque tenés los data labs y podés probar ahí adentro de levantarlo y ver si podés levantar la data. Podés armar un ambiente aislado dentro de vSphere y recuperar las máquinas ahí adentro para que no te colapse y no te colisione todo con el ambiente que tenés productivo en la oficina. Entonces, hay un montón de opciones para probarlo. No hay excusas para no hacerlo. No hay excusas, 100% de acuerdo. Para que no se nos vaya todo en el tema del restore, sí voy a dedicarme ahora con Nico a hablar un poquito de las buenas prácticas de recuperación. No existe backup si no hay restore, que no sea un acto de fe, como dije antes. Prueben regularmente su restore. Lo recomendado es que cada 15 días o mensualmente. Una semana es el fanático, ¿sí? El No, obsesivo sí, compulsivo del restore, no tiene sentido, pero sí tengan en cuenta que es necesario hacer pruebas cada 15 días, porque te da el marco de que si vos haces dos full backups, un full backup semanal y tenés 15 días, al menos tenés el margen de detectar si tuviste algún problema en esos full totalmente. backups. Y la dispersión de tiempo son solo 15 días. Si vos lo dejás a más, y corres el riesgo de perder históricos que pueden llegar a ser importantes. Y acá hablo mucho de regulaciones que tengan que ver con datos y recursos humanos, que siempre dicen, che, bueno, ¿qué pasa con la persona que se va y a veces toma acciones y borra su información? Bueno, es importante que sepan que Sí, tienen poder mínimo acceder. timeframes de 15 días de restore sobre esa información, sobre personal que se va, proveedores que se retiran, que dejan de tener servicios o lo que fuera. Mensualmente ya sería una distancia un poquito más larga, pero también es una buena idea. Hay que ponerse una tarea en el calendario, hablar con sus líderes o con sus gerentes y decir, hoy es día de restore, hoy me lo tengo que dedicar todo el día a restore y a probar que lo que definimos como críticos se puede lograr. Puedes hacer Y pruebas recuperativas, como decía Nico, pruebas reales trimestrales, ahí ya con un 100%. poquito más de riesgo, pero son ideales para banca, ambiente de banca y entidades financieras. Sí, porque ese tipo de pruebas es, y como marca el punto que sigue, ¿no? Que es medir y optimizar. Lo interesante de todo este proceso de probar es cuánto tiempo voy a tardar yo en hacer todo esto. Y si voy a poder hacerlo o si no. Entonces, yo pruebo el restore, ¿sí? Hago la prueba real de recuperación. ¿Cuánto tardé? ¿Recuperé todo? ¿Levantó todo? ¿Cómo levantó? Anoto, defino y propongo mejoras. Ajusto, vuelvo a probar. Mido, vuelvo a probar. 100% de acuerdo. Documentar los resultados para saber qué esperar, cuánto tardé en recuperar un objeto, una VM. Che, ¿está tardando mucho? ¿Está tardando poco? Esto es súper importante que ustedes lo documenten. Ni hablar si pueden grabar, hacer un recording de esa sesión de restore. Es súper importante Sí. porque queda como evidencia. Es decir, che, yo hice este restore, funcionó y además lo dejo grabado porque puede pasar que el día que vos necesitas un restore, vos no estés disponible. Entonces alguien en tu lugar puede tener el acceso a la consola, le dan el acceso a la consola y ejecuta el procedimiento tal cual vos lo definiste. Midiendo y optimizando, vas a poder optimizar, como decía recién, los resultados. Obviamente, si necesitas velocidad, evita que el último backup esté duplicado, ¿no, Nico? Y ahí tenemos un par de ideas interesantes. Sí, sí. Ustedes saben que la ventana de backup obviamente es súper importante, pero el momento de la ventana de restore con los números de RPO y RTO son muchísimo más importantes que la ventana de backup. De hecho, es el dato principal desde el cual nosotros tenemos que partir para definir una estrategia de backup. Entonces, contar con el último backup, lo que nosotros llamamos el backup caliente, ¿sí? El último backup que tomamos en una zona o en algún lugar que no esté ni duplicado ni comprimido, va a lograr que nuestra recuperación sea mucho más rápida. ¿Y por qué el último? Porque está comprobado que en la mayoría de los casos que se necesita hacer un restore, no es de hace 6 meses, es del día anterior. Porque alguien metió mal un dedo, alguien borró mal, alguien eliminó una base de datos o lo que sea. Entonces, si nosotros logramos mantener el último backup caliente, sin deduplicar y sin comprimir, vamos a poder recuperar una velocidad que si nosotros tuviésemos que rehidratar toda la información de una forma lenta, nos estaría llevando puesto. Tal cual, nosotros trabajamos con Exagrid como
uno de nuestros principales socios tecnológicos, que tiene cajas, appliance, donde tienen una landing zone directamente para depositar los datos frescos, vivos ahí, y a partir de ahí hace la deduplicación y compresión de los datos. Y cumple perfectamente con esto que decía Nico y una de las prácticas que estamos recomendando. Bueno, recién mencionábamos, quinta, optimizar el funcionamiento del backup. ¿Anda todo? ¿Funciona todo? ¿Me quedo como está o le doy una vueltita de rosca para que ande y para que salga mejor todavía? Sí, yo creo que cuando los fabricantes nos dan funcionalidades que nosotros podemos tomar, porque las tenemos incluidas dentro de las soluciones, como mínimo hay que explorarlas, ¿sí? Y generalmente cuando son buenas, como es el caso de los Storage Snapshots con Veeam, podemos realmente mejorar la performance de todo nuestro funcionamiento de backup. Ustedes, como les comentaba hace un ratito, ¿sí? Los snapshots de vSphere son buenos y nos ayudaron un montón de tiempo, pero no son infalibles, ¿sí? Le pegan a la infraestructura, hacen que se atoren los hosts, hacen un montón de cosas que hacen que no sean los más adecuados. En cambio, ¿sí? Veeam nos da la opción de integrarnos con un montón de soluciones de almacenamiento y explotar las funcionalidades de snapshot que estas soluciones de almacenamiento tienen. Entonces, le pedimos a las cajas que cada X cantidad de tiempo tomen una foto, una imagen de un snapshot de las máquinas virtuales, ¿sí? Y podemos ir con Veeam y levantar información de ahí. Es decir, nosotros tenemos un explorer, ¿sí? Que nos permite meternos adentro de esos snapshots y tenemos recuperación de máquinas full VM, tenemos guest, tenemos objetos de Active Directory, tenemos objetos de prácticamente todas las aplicaciones que Veeam es application aware. Sí, incluso los service providers pueden sacar una buena utilización de esta clase de funcionalidades, porque ellos, a partir de un snapshot, les pueden hacer un backup completo a todos sus clientes o a un grupo, a un cliente concreto que tenga dentro de un volumen. Entonces, esto, si ustedes trabajan con service providers que sepan que usan Veeam, pueden hablar con ellos y tener en claro que también pueden usar esta funcionalidad para asegurarse que están haciendo backups de forma eficiente y segura. Y que no todo pasa por el backup, por la VM, como hablábamos de la otra manera. Esto es muy interesante. Hay muchos de ustedes que tienen service providers. Creo que está buena la opción para que lo charlen con ellos. Y obviamente el RPO y el RTO es bastante interesante cómo cambia, porque se vuelve bastante instantáneo en el momento que uno tiene que hacer un recovery a nivel de un volumen desde el storage. Es mucho más rápido, es mucho más eficiente que hacer toda la vuelta que tenés que hacer por la red, como decía Nico anteriormente. Y no te está llevando puesta la infra de vSphere. No te llevas puesto nada. Y les puedo asegurar que hemos vivido situaciones de disaster recovery, donde cuando uno tiene que recuperar 1 tera no pasa nada, pero si tenés que recuperar 20, 40 teras, los hosts, cuando uno hace la bajada, se desconectan. Empiezan problemas de conectividad de los hosts. Si bien ahora está bastante más optimizado, si uno quiere volcar los 40 teras de golpe, los tiene vivos en su infraestructura y los quiere bajar, no puede. O sea, todo ese reprocesamiento, todo lo que tiene que ver con la incorporación de las VMs adentro de la infraestructura, el reinventariado, lleva tiempo y no es un proceso fácil. Muchísimo. Punto número 6, Nico, configurar tu backup de forma correcta. Vamos directamente a tareas de backup. Sí, esto es súper interesante porque muchas veces uno crea los jobs y le da next, finish porque Veeam tiene esta facilidad. Es muy bueno para hacer que las cosas sean fáciles. Pero no muchas veces las opciones por default no son las mejores. Entonces, de alguna forma nos conviene detenernos un poco y realmente pensar la estrategia que vamos a utilizar para la creación de nuestros jobs de backup, ¿sí? Primero que nada, tenemos que contemplar que para grandes volúmenes de información o grandes máquinas virtuales, nos conviene crear jobs de backup que nos permitan, de alguna manera, tener un control del job. Cuando nosotros mezclamos muchas máquinas virtuales y metemos en el medio una máquina muy, muy grande, el backup de esa máquina muy, muy grande nos puede llevar a demorar todo el job de backup, ¿sí? Que es lo que más estamos viendo hoy por hoy. Entonces, ténganlo presente, si tienen una máquina muy grande, créenle un job de backup dedicado con especificaciones dedicadas a esa máquina virtual. Bien, el forward incremental
junto con el Synthetic Full semanal es un poco lo que yo hablaba antes de poder después verificar cada 15 días. Es una opción interesante, está disponible y me parece que le agrega mucho valor al término de la consistencia que uno va a poder hacer con los backups. Yo uso Forward Incremental y Synthetic. Tiro un full backup, genero los incrementales, otro full backup, incrementales. El mismo agent del backup, cuando toma la decisión de que ya está cumplido el ciclo de retención, lo que va a hacer es interpretar cuál es todo el conjunto, tanto full como incrementales, que estaban asociados, y cuando se forma el agent completo, ahí sí retira toda la copia entera. Ojo, porque hemos visto Forever Incremental y cosas por el estilo que son literalmente un problema enorme a la hora del restore. Forever Restore. Forever Restore o no Restore, porque muchas veces no se puede lograr el restore. Entonces, esta es una muy buena opción que combina un full semanal sintético con unos incrementales y te garantiza el recovery después el restore más adelante. Si no tenés repositorios con Landing Zone, Nico. Sí, si no tenés repositorios con Landing Zone, como los que hablábamos recién, que son los que tiene Exagrid, que te permite tener el último backup caliente sin deduplicar y sin comprimir, nuestra recomendación es utilizar solamente el nivel de compresión óptimo de Vim. Vim tiene diferentes niveles, ¿sí? Vas a obtener diferentes resultados dependiendo qué nivel elijas, ¿sí? Dentro del mundo más balanceado, ¿sí? La opción óptima para nosotros es la mejor. ¿Por qué? Porque no afecta ni tanto el CPU, ¿sí? de los proxies que están trayendo toda la información, y de alguna manera nos garantiza un muy buen nivel de resultado a la hora de duplicar y comprimir. Entonces, podemos subir, podemos bajarlo, sí, hay que medirlo, hay que entenderlo. Si uno no tiene bien en claro qué impacto va a tener, vayan con la opción óptima, ¿sí? Ahí es el punto más importante. Eso va a garantizar que van a tener en buenas dimensiones o buenas proporciones un backup de duplicado y comprimido, pero que no le va a pegar fuerte a la infraestructura, a los procesadores que están procesando y tragando todo esto, ¿no? Trabajando Sí, todo esto. con la opción que sigue, probablemente te imaginas que te vas a tener un rendimiento enorme y no. Se puede estimar que lo máximo, o el promedio, si querés no, el máximo, el promedio estimado sería un 10% adicional. Entonces vas a exigir un montón solo para obtener un 10% más. Sí, el porcentaje no es mucho mejor, no es representativo, o sea, es el 80-20, es el Pareto del backup a la hora de duplicar y comprimir. El gran cambio, la gran diferencia la tenés con la primera decisión que tomaste. Después, las diferencias que vas a ir teniendo son muy, muy, muy chiquititas. Y después, obviamente, proponemos usar, local target, sobre todo para manejar bloques más grandes, ¿no? Totalmente. Y mucho más eficiente. Sí, 100%. Con eso vamos a lograr que las tareas de backup fluyan y no se atoren, y sobre todo cumplamos con las ventanas de backup. Ahora, ¿cuándo no usar esta opción? Y si como decía Nico, el 80% de tus datos son datos realmente muy, muy, muy pequeñitos, que no amerita poner estos slash blocks, sino se va a degradar la performance bastante fuerte, ¿no? A la hora de hacer backup. No termina más. Es lo mismo que pasaba con los tapes, que vos tenías microarchivos y el arranque y la parada de la cabeza que escribía la cinta nos llevaba... Te mataba. El tiempo que llevaba sola esa parte, si querés, administrativa de la cabeza de backup era terrible. Por último, controla los niveles de seguridad de tus repositorios. Nadie hace caso al punto 7. Es importantísimo con la cantidad de ataques que hay de ransomware. Presten atención al punto 7, que es el hardening, o por lo menos la base del hardening de lo que sería un servidor de backup o un repositorio de backup. Estamos hablando principalmente de repositorios de Windows en este slide. Lo que hablamos es que hay que asegurar físicamente el repositorio. 100%. Llaves, la típica llave que sí, hay que poner llave al rack, al server, cámaras de seguridad y sobre todo, si pueden, alertas o alarmas al rack. Cuando se abre la puerta al rack, tiene que haber medidas físicas contra esos equipos. Nadie hace caso a esto, pero es importante porque si algo pasa con ese equipo físico y ustedes no están haciendo un cloud tiering u otra cosa, despídanse del backup. 100%. Segundo. Perdóname, y ahí está toda la información de la empresa. Y está toda la información de la empresa, tal cual. Adentro. Más importante que ese probablemente no haya.
Y esto está recomendado incluso por papers de BIM, o sea, en todos lugares hay que tener en claro que donde están los backups tiene que estar grabándose lo que pase físicamente en ese equipo. 2. Utilizar un Windows Standalone. No incorporarlo al dominio porque van a tener un deadlock fuerte después si quieren acceder a los datos. ¿Sí? Cuando uno tiene que hacer restore, no siempre es el restore amigable de una VM. A veces estás en una situación de quasi disaster recovery. Más de una vez les diría que las empresas han pasado en su ciclo de vida por un problema de disaster recovery. Ya sea por cortes de luz, ya sea por un problema de mala praxis. O sea, ante cualquiera de esas dos situaciones, la destrucción de la data y la corrupción de los storage es muy factible, más allá de que las controladoras y todo lo que ustedes quieran. Hemos pasado por situaciones donde han hecho upgrade de firmware y no vuelven las cajas. Entonces, es importante, ante cualquier escenario, ustedes se queden tranquilos que donde está el repositorio, sobre todo si es en un Windows, no esté incorporado al dominio. Que no haya un deadlock con el Active Directory, entonces si ustedes no tienen usuario de AD y no tienen AD, no puedan loguearse al equipo y tengan que empezar a hacer un montón de chanchullos o cosas raras para poder lograr loguearse en ese equipo. 3, Nico, crear un usuario de administrador y renombrar el original, por favor. Sí, esto es súper importante, ¿no? O sea, todos sabemos que el usuario que viene por default es administrador o administrator en los sistemas operativos Windows. Entonces, una buena práctica es renombrar este usuario para disminuir la superficie de ataque. O sea, cuando directamente un atacante intenta, ese usuario no existe directamente. Entonces, no tiene forma de llegar. Entonces, le estamos agregando una capa más de seguridad y estamos forzando al atacante a tratar de identificar cuál es el usuario con el cual tiene que probar credenciales. Así que, de alguna manera, estamos cerrando una puerta por el cual un atacante podría intentar alguna maniobra contra nuestro servidor Windows. Bien. Ante ese punto, una vez que yo tengo esto, tenemos que dar los permisos correctos al repositorio Sí. con este nuevo usuario. Entonces, ese usuario sí va a tener, y obviamente a las cuentas de servicio, ponerlas a nombre de este usuario para que pueda tener permisos para poder ejecutar todo lo que tenga que ver con acciones de escritura, lectura sobre ese folder o ese repo. Sí, y con todo esto que está pasando del ransomware y todo esto, piensen que si la máquina está en dominio y de alguna manera el ransomware explota alguna vulnerabilidad de unidades de red y ese tipo de cosas, puede saltar. Entonces esto que está diciendo Die de agarrar y que solamente a ese usuario asignarle los permisos contra ese repositorio, no solamente es un usuario local, sino que además es el único que puede acceder a ese repositorio. Entonces, de alguna manera, estamos elevando el nivel de seguridad del ambiente, del repositorio donde estamos volcando todos nuestros respaldos. Tal cual. Ahí deshabilitar el RDP también es una mejor práctica. No le gusta, generalmente no le gusta a nadie, porque, y sobre todo en esto de momentos de pandemia donde acceder remoto lo es todo, pero sí podríamos tener un KVM over IP. Sí, con eso te garantizas el acceso y podés seguir trabajando como si estuvieses al lado. Eso o un ILO, ¿no? O sea, un ILO, exactamente. Un DRAC o uno de esos. Tal cual. Y después, configurar reglas de firewall para tráfico entre repositorios, BIM Backup Server y sus proxies solamente. Quienes tienen NSX, toda la solución de virtualización si quieren, de redes, está buenísimo porque vos podés configurar muy bien esto y tenés la microsegmentación perfectamente preparada para que cada VM tenga su backup, para que cada repo tenga su protección de firewall. Ahora, ¿qué pasa si vos no tenés NSX o tenés un problema de nuevo, donde se cayó toda la infraestructura y no tenés la segurización que te da NSX? Bueno, el firewall propio que tiene Windows hay que configurarlo para que tengas las políticas necesarias solamente para que pueda encontrar por IP y por un hostname el repositorio de backup y los proxies, ¿sí? Como no van a tener AD, es interesante que esto lo tengan bien configurado y se van a garantizar que el repositorio y el servidor lo vean sin ningún problema. Sí, la verdad que configurar la capa de seguridad de firewall, de puertos y demás, es algo que en la mayoría de los proyectos nuestros clientes le huyen. Te dicen, no, ponele un NIN y si total, va directo, llega. Sí, va a funcionar el backup, pero estás logrando y elevando el nivel de exposición de seguridad a niveles que no sé si están tan buenos tener. Entonces, como muchas veces dependemos del área de seguridad informática para poder hacer todo este trabajo, es preferible demorarse un poco más y hacerlo bien, hacerlo mal y después tener un problema. Ustedes piensen siempre que les pagan por disponibilidad, no por velocidad de entrega en la mayoría de los casos. Entonces, cuanto más garanticen que van a poder estar disponibles al negocio, mejores parados van a estar ante cualquier situación.
Sí, sin duda. Pasando a seguridad en los repositorios de Linux, hay mucho que has repetido, es crear una cuenta ¿sí? dedicada dentro de el Linux Totalmente. para este servicio de Vim. Nico, no hay grandes secretos ahí. No. Sí es interesante que el repositorio de alguna manera tenga accesos de escritura, digamos, el usuario tenga acceso de escritura sobre el repositorio. El usuario solo, no hace falta hacer ningún otro permiso loco ni raro, no necesitamos que tenga habilidades de root o sudo. Es el mismo concepto, básicamente. ¿Sí? La idea de segurizarlo es tomar los parámetros de segurización. Y esto es súper importante. La mayoría de las organizaciones ya tienen definidos estándares y templates de seguridad. Es decir, es el Windows 2016 con todas estas políticas encima. ¿Sí? No reinventen la rueda. Tomen ese mismo template, sáquenlo de Active Directory y pónganlo acá arriba. Ya alguien de seguridad informática se rompió la cabeza pensando cómo cerrar toda la superficie de ataque. Exploten eso. Ojo que muchos, cuando lo joinean al dominio, aplican todas las políticas de segurización. Supuesto. Entonces, es como dice Nico, van a tener que trabajarlo antes, ¿no? Obviamente no van a aplicar las políticas por GPO. Lo tienen que hacer con un hardening previo, pero es tal cual dice Nico. Sí, se hace. Lleva un tipito y se hace. Y por último, que no lo pusimos acá, mantengan parcheados, por favor, esos sistemas operativos al día. Yo diría que es el primero que tienen que parchear, no el último. Es súper importante. Es el primero, parchen, hagan las pruebas en testing y después parchen los repositorios de backup, donde ustedes se van a quedar tranquilos de que no van a ser atacados, porque se ponen a parchear, te atacaron el equipo donde tenías los backups y entraste en el loop donde no salís más. Parchen primero los repositorios, por favor. Tengan consideración de eso. Bueno, se pasó el tiempo, ¿eh?